El juego de las sombras. Sombra, sombra, yo te quiero ver. Así que permíteme al Señor de las sombras conocer. Cuando la pesadilla comenzó, nosotros solo éramos unos niños jugando en la habitación. En mi familia existía una canción que nos tenían prohibido cantar si queríamos jugar a hacer formas con las sombras. Pero en una ocasión, cuando yo tenía 9 años, escuché a uno de mis tíos hablar sobre ello. Se supone que era una plática entre los adultos, pero no pude contener mi curiosidad por escuchar y saber más del tema. Mi tío Enrique mencionó la letra y la forma en la cual debía de cantarse. Entonces, los demás adultos presentes le pidieron que bajara la voz, para que nosotros los más pequeños no los escucháramos. Pero, haber escuchado sobre aquella canción secreta en el juego de las sombras me hizo querer intentarlo con mis primos. No sé por qué parte de la naturaleza de muchos niños consiste en llevar a cabo aquello de lo primero que se nos advierte. Meses después de esa ocasión en que escuché la plática sin tener que hacerlo, hubo una reunión familiar en casa de mi bisabuela Catalina con motivo de su cumpleaños 90. Una gran parte de la familia llegó a su casa desde distintos lugares del país una noche antes de la celebración. En el piso de arriba estábamos más de 10 niños jugando con carritos y también a las escondidas. De pronto, mientras convivía con todos mis primos, tuve la idea de que apagáramos las luces de la habitación en la cual estábamos y nos pusiéramos a jugar haciendo figuras de sombras con nuestras manos. Y al ver que todos estuvieron de acuerdo, prendí una de las lámparas del buró y alucé hacia una de las paredes. Hasta ese punto, la dinámica era lo bastante normal. Sin embargo, terminé por acordarme de la letra de esa canción que escuché en boca de mi tío Enrique. Así que, sin pensarlo demasiado, les conté de esta a mis primos y les propuse que la cantáramos antes de jugar. Esto último lo sugerí únicamente por curiosidad, pues me causaba mucha inquietud averiguar qué era lo que podía pasar, o que resultaba tan misterioso como para que nuestros mayores solo hablasen del tema en voz baja. Enfrente de la luz reflejada en la pared, todos nos pusimos a cantar a la vez, sombra, sombra, yo te quiero ver. Así que permíteme al Señor de las sombras conocer, y lo hicimos por 3 veces, cosa que me pareció escuchar a mi tío mencionar. Al término de la breve canción, nada en lo absoluto ocurrió, mas el hecho de que todos nos pusiéramos de acuerdo para cantarla a la par, nos sacó algunas buenas risas. Sin nada extraño ni lo bastante interesante, nos pusimos a jugar con nuestros dedos. Unos a los otros nos retábamos a hacer figuras de conejo, de mariposas, de gatos, e inclusive de dragones. Y en medio del juego, alguien propuso que hiciéramos la sombra de la primera cosa que se nos viniera a la mente. Mientras que algunos de mis primos hacían animales, otros hacían ademanes, o simplemente movían sus dedos de forma divertida. Y lo único que se me ocurrió a mí fue saludar hacia la pared de las sombras. De pronto, de entre todas las manos que se reflejaban, me pareció ver un par de ellas con dedos más largos que las de las demás. Aquellas manos también se pusieron a saludar, como si me estuvieran contestando mi ademán. Por lo que confundido, miré a cada uno de mis primos y, con terror, descubrí que ninguno de ellos se encontraba saludando hacia la pared. Aquellas manos con dedos más largos se movían de arriba a abajo y de derecha a izquierda. No pude creer lo que estaba viendo, y parecía que ninguno de mis primos lo había notado aún. Ese par de manos no pertenecía a nadie de la habitación. Entre el terror y la curiosidad, llamé la atención de mis primos, y se me ocurrió pedir que todos bajáramos nuestras manos a la cuenta de 3 y no dejaran de mirar a la pared. Luego de contar hasta 3, nuestras manos dejaron de verse. Sin embargo, aquel par de manos con dedos largos se siguieron mostrando. ¿Quién está haciendo eso?, escuché a una prima preguntar, con sobresalto. Ninguno de nosotros, le respondí. En ese instante, en las sombras vimos aparecer la silueta de una criatura alta, a la cual le pertenecían aquellos dedos parecidos a garras.
Por lo que, todos salimos corriendo de la habitación, gritando y chocando unos con los otros, hasta llegar abajo en donde estaban nuestros padres. Mamá, vimos la sombra de algo extraño allá arriba, mencionó uno de mis primos, respirando con agitación y llorando. Desde que les avisamos de esto, todos ellos se mostraron preocupados en exageración. ¿Qué estaban haciendo?, me preguntó mi mamá, igual de alterada que los demás. Jugábamos con sombras, le respondí. Y complementando la respuesta, una de mis primas más pequeñas les habló sobre la canción que repetimos 3 veces antes de comenzar. De un segundo a otro, vi a todos los adultos de la casa volverse paranoicos. ¿Qué decía la canción?, nos preguntó mi abuela Pilar. Luego de contestarle se quedaron en silencio, viéndose unos a los otros. Y rompiendo con el silencio de la casa, nos empezaron a regañar, sin antes darnos una explicación. Dijeron que lo que habíamos hecho no tenía nombre, y que ahora corríamos un peligro enorme que ni siquiera alcanzábamos a comprender. En medio del regaño, uno de mis primos interrumpió para decir que quería ir al baño. Entonces, mi abuela les ordenó a sus padres que subieran con él para acompañarlo, advirtiéndoles que no lo descuidaran bajo ninguna circunstancia o llegaríamos a lamentarlo todos. Minutos después, nos ordenaron a todos los niños que nos apartáramos hacia la sala y los dejáramos arreglar cosas que eran de adultos. Mis tíos y padres se pusieron a murmurar una serie de cosas alarmantes, como si por el hecho de tenernos a unos pasos, no fuéramos capaces ni de escuchar ni de entender. Desde la sala, alcancé a oír que mencionaron los nombres de algunos parientes muertos. Tíos a los cuales nunca conocí, pero sabía que habían fallecido, aunque ignoraba en qué manera. Después de los murmullos, algunas de nuestras madres se pusieron a llorar, como si con todo lo que estaba pasando estuvieran recibiendo una serie de noticias trágicas. Los adultos en la mesa nos volteaban a ver sumamente preocupados, a la vez que molestos por lo que recién habíamos hecho. Minutos después, entre todos ellos acordaron que se cancelaría la celebración del cumpleaños de mi bisabuela para buscar una solución rápida. Alguien debería de explicarles a los niños qué es lo que está sucediendo y contra qué es que los queremos proteger ahora, dijo mi abuelo Felipe. Entonces, mi mamá y 6 de mis tíos vinieron a la sala con nosotros. El mayor de todos ellos, Gerardo, nos dijo: escuchen niños, casi siempre tratamos de protegerlos del miedo. Sin embargo, me temo que esta vez vamos a necesitar espantarlos, por su propio bien. Es necesario que los hagamos conscientes del peligro inminente que los acecha y los acechará desde este momento. Y al ver la seriedad en la cara de todos ellos, comencé a sentir el terror más grande de mi vida, pues era claro que el motivo de su preocupación no era en vano. Y con un tono de voz bajo, nos explicaron que aquella canción la cual pronunciamos ante la luz y las sombras, era en realidad una de las invocaciones más dañinas y la causante de 4 muertes en el árbol de la familia, por al menos 2 generaciones. Mi tía Esmeralda comentó lo siguiente: cada vez en que se le pide al hombre de las sombras que se presente y juegue con nosotros, nos persigue a cada uno hasta acabar con nuestra cordura, para más tarde cobrarse las vidas que desee. Y el problema principal es que el hombre de las sombras está presente en cada uno. En cada lugar en donde puedas mirar tu sombra, él estará allí. Y si le has gustado lo suficiente como para arrebatarte el alma, entonces se la llevará y dejará tu cuerpo incompleto. Antes de que esa conversación pudiera continuar, escuchamos desde abajo a mis 2 tíos gritar descontroladamente, como si algo aberrante los hubiera alcanzado allá arriba, mientras que acompañaban a mi primo al baño. Quienes estaban cerca de las escaleras se apresuraron a subir. Desde donde yo me encontraba, escuché a mi tía quejarse de haber visto a una sombra deforme salir corriendo desde el cuarto en donde antes estábamos jugando. Esa sombra maldita ya está detrás de nuestros niños, oí a mi mamá advertir. Después de aquel último espanto, mi abuela Pilar dijo que era necesario que nos contaran la historia de las 2 niñas.
Pero, esta aclaró que quien la sabía explicar mejor era su madre, ya que ella estuvo presente en los años de aquellos acontecimientos. Mientras nos acercábamos a la bisabuela, nuestros padres empezaron a prender cada luz y foco de la casa. Cuando por fin le tocó a mi bisabuela abordar el tema, nos comentó que el primer ataque del que al menos se tenían recuerdos en la familia, surgió con dos de sus sobrinas, Refugio y Valentina. La bisabuela Catalina explicó que, antes la familia vivía en un rancho, en donde las formas de entretenerse que encontraban los niños eran bastante limitadas. En aquel rancho, teniendo edades de 12 y 9 años, Refugio y Valentina usaban las noches en prender veladoras para ponerse a jugar con sus propias sombras. Pasaron semanas e incluso meses sin que nada anormal les pasara, hasta que, una noche mientras reían y miraban sus propias sombras, algo corrió tan rápido detrás de ellas, que la corriente de aire que generó fue suficiente como para apagarles las veladoras. Estando completamente a oscuras, las niñas hicieron lo posible por volver a encender sus veladoras tan pronto como pudieron. En palabras de la propia Valentina, al recuperar la luz en el cuarto, descubrieron que se hallaban ante la presencia de una tercera sombra, una sombra de gran altura y dedos retorcidos, que se movía por la pared. Y según lo que contaban las niñas a sus mayores, se acostumbraron tanto a ver a esa entidad, que decidieron darle el nombre de El Hombre de las Sombras. Sorprendidas con la novedad de dicha presencia, le hicieron su propia canción, la cual cantaron en la noche posterior a su primera aparición. Terminadas las 3 repeticiones de la letra, aquella sombra se volvió a manifestar en la habitación, saludándolas con sus dedos torcidos. A pesar de que en un principio Valentina y Refugio creyeron que se podría tratar de una clase de nuevo amigo sobrenatural. Pero, con el pasar de las siguientes noches, se fueron dando cuenta de que esa cosa era de todo, menos un amigo. Ambas hermanas avisaron a sus padres que estaban siendo perseguidas por una sombra aterradora, la cual corría detrás de estas, a veces incluso haciéndose pasar por la propia sombra de ellas. Como en esa época los adultos prestaban nula atención a lo que los menores tenían por decir, el tema les dio lo mismo, y terminaron por entenderlo como un simple juego. Durante las noches, las 2 hermanas corrían hasta la cama de sus padres para despertarlos, pues aseguraban que la sombra había conseguido materializarse enfrente de estas, tratando de tomarlas. Mi bisabuela dijo que, a pesar de la antigüedad de aquellos eventos, ella recordaba haber estado presente en esos días en que las niñas se quejaban temerosas. Antes de que siguiera reviviendo memorias tan tormentosas, hizo una pausa. Esta permaneció unos segundos en silencio, mirando hacia la nada, como si estuviera encarnando de nuevo las escenas traumáticas de sus recuerdos. ¿Y qué pasó con ellas?, preguntó uno de mis primos más grandes. Entonces, mi bisabuela comenzó a hablar entre tartamudeos, dejándonos ver lo nerviosa que se sentía de solo recordar. Cuando por fin se recuperó de ese mal episodio, procedió a decirnos que la historia acabó de forma espantosa para las 2. Pues en una de esas noches, en las cuales las hermanas se quejaron por la presencia del hombre sombra, el hermano de mi bisabuela y su esposa subieron hasta la habitación después de que el escándalo de los gritos se hiciera más intenso. Estando arriba, encontraron a Valentina en un rincón de la habitación, respirando con mucha agitación. Su mirada parecía estar perdida, sin embargo, ésta le señaló a sus padres el otro extremo del cuarto, repitiendo una y otra vez el nombre de su hermana. Como si tratara de explicarles algo, pero el terror no se lo hubiese permitido. Los padres de las niñas caminaron hacia esa parte de la habitación, y lo que encontraron frente a sus ojos fue a la pequeña Refugio, sobre el piso y con partes del cuerpo faltantes. Era como si algo se las hubiese arrancado y llevado consigo. Les dije que el hombre sombra nos perseguía, pronunció Valentina, mirando el cuerpo incompleto de su hermana sin vida. Por lo que desde entonces, Valentina se quedó atrapada en el trauma causado por lo que había visto.
pues no hablaba de otra cosa que no tuviera que ver con el hombre sombra y las personas sombra. Asimismo, en todas las noches se quedaba cantando la misma canción para invocarlo, una y otra vez, de forma obsesiva. A veces decía que quería invocarlo para que se la llevara junto a su hermana, y en otras se dedicaba a afirmar cosas tan bizarras como que deseaba que las sombras nos asesinaran a todos. Ella era prima de mi abuela y le llevaba 11 años. Según nos explicaron, por culpa de su condición mental, se tuvo que quedar en un hospital psiquiátrico, en donde trataron de hacerla sanar. Valentina continuaba viva, al igual que trastornada. Decían que pocas veces solían irla a visitar, por miedo a las cosas que hablaba y también con las cuales amenazaba. Pues gracias a que nunca dejó de cantar esa molesta canción, esta se la aprendieron los niños más pequeños de esa generación, así como los de la siguiente. Y mis tíos confesaron que las muertes que se llegó a cobrar en la familia fueron una auténtica carnicería. Y cada vez en que se llevaba a un niño de su antojo, el cuerpo quedaba incompleto, como si las partes faltantes se las hubieran rebanado con algo sumamente filoso. Y después de traer al presente tantas memorias aberrantes, mi tío Enrique tuvo una idea. ¿Qué tal si lo volvemos a invocar nosotros los más grandes?, dijo. Lo que él esperaba al hacer eso, era que ahora los persiguiera a ellos y en lugar de intentar matarnos a nosotros los niños, corriera detrás de los adultos. ¿Siempre que se le invoca mata a alguien?, pregunté, a lo cual me respondieron que sí. Siempre estaba sediento de muertes. Así que, reunidos frente a la misma pared en la cual mis primos y yo jugamos antes, mis padres y mis tíos cantaron la misma canción entre las sombras, pero, extrañamente, ninguna sombra ajena se manifestó. Y después de aguardar por más de media hora a que algo sucediera, nuestros padres decidieron que lo más saludable para nosotros, a pesar de las circunstancias, era que intentáramos dormir. La reunión familiar pasó de tener como razón principal el festejo de la vida, y en su lugar, la razón quedó reducida a una atroz pelea por burlar a la muerte. Y dado que estar en completa obscuridad resultaba igual de peligroso que mantenerse en un lugar tenue, nos quedamos todos en la sala, con cada luz con la que contábamos encendida. Nuestros papás continuaban murmurando entre ellos que se sentían aterrados de solo pensar que pronto alguien se iba a morir. Una vez que nos acomodamos, conseguir dormir fue casi imposible con tantas luces alrededor. En medio de los esfuerzos por descansar, mientras que uno de mis tíos trataba de hacer dormir a mi primito Armando, nos dimos cuenta de algo escalofriante. A un costado suyo se reflejaba una sombra sin tener que haberla, y lo que resultaba peor, era que los movimientos de esta ni siquiera coincidían con los que hacía mi tío. Cuando mi mamá también pudo darse cuenta de esto, le gritó a mi tío desde donde estaba: «Hermano, quítate de allí». Sin siquiera mirar atrás, mi tío cargó a mi primo y se apresuró a correr con este en brazos. Lo que ocurrió después, ni siquiera creo tener las palabras adecuadas para lograr describirlo. Pues en cuestión de un segundo, mientras que mi tío se alejaba de esa esquina de la pared lo más rápido que le era posible, vi a esa espantosa criatura negra y alta salir de la pared a una velocidad casi imperceptible. Esa sombra literalmente atravesó a mi tío y a mi primo en menos de un segundo y desapareció de nuestras vistas en cuanto lo que quedó de ambos terminó cayéndose al suelo. Lo único que se escuchaba en la sala eran gritos. En el piso se quedaron los dos cuerpos incompletos. Esa cosa atacaba a la velocidad de la luz, y no era exageración cuando decían que podía ocasionar masacres en lo que iba de un parpadeo. El desastre que quedó en el piso es algo que nunca he logrado borrar de mi mente. Pues solo eran partes divididas de ambos cuerpos. Era la escena más grotesca de asimilar. En lo personal, sentí que mi corazón se me detendría en cualquier instante, de tan acelerado que estaba. Por lo visto, el hecho de que los adultos se unieran al juego no hizo que la atención de aquella sombra se desviara, sino que ocasionó que lo interpretase como un doble reto.
El reto de cobrarse a 2 generaciones de la familia en el mismo tiempo y lugar. Y si no hacíamos nada, la tragedia no solo terminaría con la muerte de 2. Y entre toda la incertidumbre y el dolor que se estaba teniendo en casa, mi bisabuela tuvo la idea de hacer que alguien visitara a la tía Valentina al psiquiátrico, pues ella era nuestra última esperanza. Quizás, si teníamos algo de suerte, podía ayudarnos con alguna clase de recuerdo o solución que aún recordase. Y a pesar de que no parecía ser la mejor de las ideas, lo cierto es que estábamos desesperados por intentar cualquier cosa, con tal de que la sombra nos dejara de perseguir. Apenas había pasado una noche, y ya nos faltaban otros 2 inocentes en la familia. Si nosotros no encontrábamos una manera de ponerle un fin, él no se detendría por sí mismo, pues podía sentir nuestro miedo, y era algo que le gustaba. Y mientras que el resto de adultos se quedaron en casa de mi bisabuela, tanto para encargarse de las desafortunadas partidas, así como de resguardar a los demás niños. Nosotros 4 nos encaminamos al psiquiátrico para que mi abuela pudiese visitar a su prima Valentina. Una vez que llegamos, mi padre estacionó el auto y nos quedamos a esperar a mi madre y abuela. Recuerdo que me causaba mucha intriga saber qué sucedería, o si es que, después de todo, tenía algo por aconsejar. Acostado en la parte de atrás, no existía sombra alrededor. Así que, apenas me sentí un poco a salvo, me quedé dormido. Sin darme cuenta del paso del tiempo, volví a despertar al escuchar a mi madre y abuela regresar. En el camino de regreso, ellas dijeron que aún existía esperanza de que nos salváramos. Según me explicaron, en un aparente instante de lucidez, la tía Valentina les habló acerca de un ritual de cancelación o algo parecido. En este, debíamos de quedarnos bajo la luz del sol. Mientras que los niños nos acostábamos boca arriba, los adultos debían de formar un símbolo en específico con sus manos, cuya sombra fuese dibujada encima de nosotros. Hecho esto, supuestamente, iba a ser más que suficiente para protegernos entre todos de cualquier daño. Al llegar de nuevo a casa de mi bisabuela, nos apresuramos en pedirles a todos que salieran directo al patio, para allí mismo sellar lo que, hacía casi 12 horas habíamos abierto. El juego de las sombras. Ni siquiera nuestros padres parecían estar seguros de los que estaban por hacer, pero dijeron que no contábamos con suficientes opciones. Haciendo caso a las instrucciones de Valentina, nuestros padres nos hicieron acostarnos a la luz del sol, mientras que ellos formaban aquel símbolo, el cual esperábamos que trajera a nuestra salvación. Luego de que todos permaneciéramos en la misma posición por más de 3 minutos, nos levantamos y nos abrazamos unos a los otros. Parecía que logramos derrotar a aquel maldito hombre de las sombras. Aunque aún no podíamos estar seguros de ello, nos aferrábamos a una pequeña gota de esperanza. De pronto, a mitad de lo que parecía ser el momento más emotivo de una ocasión tan trágica como lo fue aquella, detrás de mis primos se materializó esa maldita sombra. La sombra de la noche anterior, el despiadado depredador. Todos y cada uno de nosotros tuvimos que salir huyendo. Como un bizarro juego de las atrapadas, la sombra alcanzó a más de 4 de nosotros y pasó a través de quienes quiso, sin dejarles oportunidad de huir. En esos segundos en los cuales corría de vuelta a casa de mi abuela, sentí como si, con un cuchillo afilado me hubiesen arrancado de tajo una parte de mí, y así sucedió. Mientras que escapaba, el hombre sombra no pudo arrebatarme la vida. Sin embargo, al haber alcanzado una parte de mí, acabó por dejarme sin un brazo. Tal vez por equivocación, o quizá como una clase de recordatorio para los demás. En realidad, aquel extraño ritual solo fue la manera en que le anunciamos nuestra rendición, dejando que se cobrara a todos los que quisiera, pero en un solo instante, y sin la necesidad de que nos continuara persiguiendo por los próximos días. No sé cómo fue que se nos ocurrió confiar en la tía del manicomio. Después de aquel evento, comenzamos a sospechar que, tal vez, fue ella misma quien entregó a su hermana refugio a las manos de aquel monstruo.
El total de vidas que se cobró aquella tarde terminó con un total de 6, 4 de mis primos y 2 tíos. En cuanto a los demás sobrevivientes, 3 terminamos con extremidades cercenadas. ¿A dónde fue que se las llevó el hombre de las sombras? Eso era algo que nadie en absoluto lo sabía. Desde que perdí mi brazo, así como a una gran parte de mi familia, continúo teniendo la sensación de que se encuentra lo bastante cerca. Tal vez haciéndose pasar por una sombra cualquiera, o esperando a que alguien lo llegue a invocar de nuevo. Antes de terminar, quisiera retar a cualquiera a que esta noche se quede mirando por unos minutos a su propia sombra y me diga si después de haber escuchado esto, logra notar algo extraño. El pacto de Blair. Mucho cuidado con los niños y sus amigos imaginarios, pues estos no siempre son amigables, ni tampoco tan derivados de su imaginación. Y cada demonio del que ha sido escrito existe, que no quede duda. Estas criaturas, que literalmente son pertenecientes del infierno, buscan el momento en el cual tu escudo se ve debilitado, y de alguna u otra forma tratan de meterse a tu vida. A comienzos del año pasado, estuve a punto de divorciarme. Al principio no creí que este aspecto resultara de relevancia en la historia. Sin embargo, mientras más me pongo a recapitular, fue tal vez en donde todo empezó. Recuerdo que, el día en que se puso sobre la mesa el tema de un posible divorcio entre Bernardo y yo, tras varios meses de malentendidos entre ambos, tuve que hacer una escala en un mercado con el cual no estaba ni mínimamente familiarizada. Pasamos caminando por ahí, acompañados de nuestra hija Araceli. Entre uno de aquellos puestos cercanos, pasamos enfrente de uno que estaba lleno de simbología y figuras de distintos seres, así como de demonios. Y aunque yo no tuve la intención de acercarme allí, quien lo atendía se dirigió a mí en un intento por vender y en voz alta dijo lo siguiente: «Si ustedes tienen problemas, llévense a este a casa». Después, intentó demostrarnos una figura, pero nos seguimos de largo, puesto que aquello no resultaba para nada de nuestro interés. Llegando a la casa, entre tonos no muy amables, Bernardo y yo continuamos abordando el tema de nuestra separación, apartándonos de Araceli, para que no pudiera oírnos. Al final, ambos expresamos estar de acuerdo e inclusive planteamos la posibilidad de una custodia compartida. Daríamos inicio a dicho proceso legal al paso de una semana. Esa semana que acordamos concluyó. Sin embargo, se nos cruzó en el camino un conflicto mucho más grande que una separación legal, algo para lo que en verdad no estábamos preparados, y creo que nadie nunca lo está. Al paso de esa semana, Bernardo tuvo el extraño y marcado síntoma de toser con sangre. Y sin ningún tipo de antecedente clínico, de la nada, un día solo se levantó con una terrible crisis pulmonar, y la tos con sangre no presentaba mejora. En vista de las desafortunadas circunstancias, en lugar de ir en busca de un abogado, nos tuvimos que dirigir al hospital, al área de emergencias, para ser más precisos. Luego de haber pasado por largas esperas para poderse sacar un par de estudios, nos informaron que existía la posibilidad de que se pudiese tratar de un cáncer pulmonar en estado avanzado. Por supuesto, la noticia nos dejó aterrados. Pues llevaba al menos 5 años conviviendo con él, y a pesar de que no me dedicaba a la medicina, sabía que no había mucho sentido en que aquello le sucediera de la noche a la mañana. No se contaban con antecedentes de cáncer en la familia, ni tampoco con padecimientos pulmonares. Y en cuanto a sus hábitos, Bernardo nunca fue alguien con gusto por el cigarro. Al final de los estudios realizados, descubrimos que el cáncer ya no solo era una posibilidad, sino, más bien, una realidad inevitable. A la edad de 38 años, dentro de toda la confusión que se estaba teniendo, Bernardo aceptó el tratar con los distintos tratamientos que se le ofrecieron. A mi punto de vista, él era bastante joven como para caer de lleno en algo tan maligno como eso. Más, comprendía que las peores enfermedades no distinguían ni de género ni de edades. Desde que recibimos la noticia,
sentí como se me partió el alma. Pues, ante la problemática que ahora nos mantenía peleando entre la vida y la muerte, nos deshicimos de cualquier idea que tuviese que ver con procesos legales y un divorcio. Pues, a pesar de nuestras diferencias, sabíamos que aquel no era el momento indicado para abandonarse, sino para apoyarse. Con los escenarios trágicos y estresantes que empezamos a tener en la casa, tuvimos que explicarle a Araceli una parte de la problemática por la cual estábamos atravesando. Entre ambos le explicamos que Bernardo se sentía muy enfermo y necesitaba de nuestra ayuda y cooperación para salir victorioso de aquello que estaba pasando. Nuestra hija pareció tener un perfecto entendimiento de la situación, o al menos el necesario, como para no querernos abrumar con una inmensa cantidad de preguntas. Al cumplirse un mes desde que recibimos la noticia, la condición de mi aún esposo no presentó ninguna clase de mejora. En su lugar, continuó decayendo, quedándose demacrado y débil ante las actividades cotidianas. No conforme con el estrés que ya traíamos encima, Araceli comenzó a mostrar comportamientos sumamente extraños. Pues, ahora hacía y decía cosas que sabíamos que no eran habituales en ella. La niña nos aseguraba que podía ver a una criatura espeluznante, paseándose por la casa, sobre todo en las noches. Nos mencionó que su forma de moverse la inquietaba, pero que, aún así, ella estaba tratando de hacerse su amiga. Lo primero que pensamos su padre y yo, fue en la posibilidad de que se estuviera refiriendo a un amigo imaginario, a pesar de no ser algo común en ella. No le restamos importancia a sus señalamientos, no obstante, tampoco hicimos demasiado para conocer más sobre esa criatura de la que hablaba. Pues, el cáncer de Bernardo se había convertido en nuestro tema principal de día y de noche, cada cosa de la que leíamos o investigábamos, tenía que ver con formas desesperadas por ayudarlo a sanar. Aunque creímos que los comportamientos nuevos de Araceli ya no irían a más, lo cierto es que estábamos en un error, pues, con una mayor insistencia, venía a altas horas de la madrugada, para hablarnos sobre la misma criatura de las veces pasadas. Pensando desde el punto crítico de la enfermedad que nos estaba consumiendo incluso a nivel mental, encontré un tanto molesto e inclusive irritante la actitud de nuestra hija. Creo que al menos yo no me hallaba en el momento de mayor tolerancia. Pues, el estrés y la incertidumbre por no saber lo que iba a pasar, me tenía hasta cierto punto con un comportamiento irritable. Una madrugada en la cual Araceli entró al cuarto quejándose por haber visto a esa criatura, me molesté tanto que en lugar de calmarla le dije a mi propia hija, si lo vuelves a ver, mándale un saludo de mi parte. De forma inconsciente, creía que solo estaba buscando formas para llamar la atención. Justo cuando creí que los problemas con mi hija y sus delirios ya no se podrían salir más de control, ésta se siguió viendo en dificultades durante las noches, ahora con síntomas que resultaban alarmantes. Ella no lo recordaba cuando despertaba, pero, por momentos se quedaba sentada en su cama y a los pocos segundos procedía a emitir una serie de ruidos extraños. Se escuchaban como si dormida tratara de gruñir o de rugir. Presenciarlo no servía de mucho, puesto que, al menos yo, no sabía cómo podía ayudarla. Lo primero que hicimos para atender tanto a sus comportamientos nocturnos como a las alucinaciones con criaturas fue el mandar a hacerle un electroencefalograma. El lado positivo fue que, hecho el estudio, no se dieron con pistas de nada anormal. Por otra parte, si por el lado clínico se hallaba bien, lo siguiente que me aconsejó Bernardo fue el llevarla a atención psicológica, tan solo para asegurarnos de que todo se encontraba en orden. En nuestra primera terapia, la doctora Gutiérrez le pidió a Araceli que fuera demasiado abierta al hablar sobre las cosas que veía. Mi hija le explicó que, el ser, la solía llamar desde el piso de abajo, casi siempre de noche, y su aspecto le parecía desagradable, pero, a pesar de ello, se quedaba cerca de ella, para escucharla hablar sobre sus problemas y también sobre la enfermedad de su padre. A mitad de la consulta, la doctora le pidió que por favor hiciera un dibujo de aquella criatura. Y mientras que Araceli se distraía llevándolo a cabo,
pude conversar abiertamente con la doctora sobre cómo me estaba sintiendo yo con el conjunto de acontecimientos y dificultades. Aprovechando ese tiempo libre fui sincera y le comenté que, además de estar preocupada por el estado de Bernardo, me sentía muy molesta con los comportamientos de mi propia hija al grado de no querer tenerla cerca. Entre las conclusiones, la psicóloga me dijo que era normal que Araceli actuara de tal manera. Y me explicó que, en su joven mente, al no saber de qué manera lidiar con la angustia derivada por la condición de su padre, una de las formas de escape que encontraba su inconsciente era precisamente la creación y convivencia con seres fabricados desde su imaginación. También dijo que era normal que yo me sintiera molesta y que Araceli se levantara por las noches. En resumidas cuentas, la mayoría de anormalidades eran provocadas por los altos niveles de ansiedad que recién manejábamos en casa. Y como unos consejos de ayuda, la psicóloga me sugirió que permitiera a nuestra hija mantener sus comportamientos en relación a la criatura que imaginaba y tratara de que el tema no me absorbiera, pues eso nos iba a ayudar tanto a ella como a mí. Antes de marcharnos, mi hija mostró su dibujo. Se trataba de una clase de criatura con cara de león, rodeado por patas de cabra. Como primera impresión de esa cosa quedé horrorizada. Pues, no comprendí cómo de todas las cosas que Araceli podía imaginar como amigo, el suyo tenía que contar con un aspecto tan bizarro y desagradable como ese. Los días y las semanas continuaron con su curso. A la par en que el cáncer seguía devorándose a la vida de Bernard, Araceli se volvía más insistente al hablar de la presencia de su amigo imaginario. En cuanto a mí, yo sentía que era la parte que quedaba en medio de ambos problemas. Me sentía al borde de un colapso mental, entre mi esposo a nada de quedar desahuciado y mi hija con actitudes casi esquizofrénicas. Pero, a pesar de todo lo anterior, hice caso a las recomendaciones de la doctora, tolerando muchos aspectos con los que estaba en desacuerdo. Sin embargo, hubo un punto de quiebre entre las acciones de Araceli, que me disgustó mucho, y no me permití el pasárselo por alto, pues una tarde, mientras barría la casa, debajo de la cama de mi hija encontré los cuerpos de 3 pájaros bebés, abiertos por la mitad y con sus corazones de fuera. Además, debajo de los pequeños cadáveres, descubrí que Araceli había dejado muchas pertenencias suyas e inclusive se cortó mechones del cabello para dejarlos allí. Por lo que, entrando en una crisis de histeria, le di el peor de los regaños hasta entonces. También le ordené que los fuera a enterrar. Entre un llanto que no cesaba, ella trató de defenderse una y otra vez, asegurándome que ella no fue quien tuvo la idea de robarlos de su nido para después maltratarlos. Al preguntarle entonces de quién fue la idea, ella me respondió, Buer tuvo la idea. Me dijo que, si le hacía caso, nos ayudaría a que sanara papá. Pero, al oír esto perdí la razón, y eso solo causó que yo fuera más severa e hiriente con mis palabras hacia mi hija. No supe qué era lo que debía de hacer. La psicóloga me preparó para que la dejara jugar con su amigo imaginario, mas no para verla hacer carnicerías retorcidas con animales, usando de excusa que se trataba de una ofrenda. Después del incidente con las aves muertas, aparté otra consulta psicológica para Araceli, la cual tendría lugar en días posteriores a la última tomografía para Bernard. Los resultados de esta siguieron sin darnos el mínimo de aliento y esperanza. Ese mismo día, mientras que regresábamos de los laboratorios, encontramos a un gato tieso y con heridas de apuñaladas en el patio de la casa. A pesar de que traté de darle el beneficio de la duda a mi hija, cuando me acerqué a verlo con mayor detalle y descubrí que le había sido arrebatado su corazón, me fue imposible no culpar a Araceli. Ser consciente del daño que se dedicaba a hacer a los animalitos inocentes me hacía tener terror por las cosas que podría llegar a ser capaz de ocasionar en el futuro. No quería convertirme en la mamá de una asesina, y sin embargo, ya lo era. Cansado de las terapias y el dramático avance que estaba teniendo la enfermedad, Bernardo me suplicó que por favor no la regañara aquella ocasión,
pues lo último que deseaba oír al entrar a la casa eran sus llantos y mis reclamos. Hablando con fastidio, él dijo: si pronto llego a morir, entonces sí regáñala cuanto quieras. Pero, mientras que yo siga aquí, solo les pido que me regalen un ambiente de paz. Y solo por la petición que me hizo, tuve que contener mis inmensas ganas por levantarle la voz a Araceli. No obstante, sí me acerqué a hablar con ella, aunque en tono más sereno. Actuando de un modo en que no hubiera hecho antes, le pregunté por qué motivo seguía matando animales. Convencida de su respuesta, ella me explicó que era para que su padre saliera victorioso del mal que lo aquejaba. Sin decir más, le di la orden de que enterrara a aquel gato cuanto antes, para que al menos pudiese descansar con algo de dignidad. A la mañana siguiente del entierro de aquel gato, Araceli vino hasta nuestra cama, quejándose de presentar un dolor insoportable en la espalda. Como ésta no se podía ver, solo nos explicó que aquello lo sentía como si le hubiese brotado un espantoso sarpullido por toda la espalda, que no dejaba de arderle. Y pensando que solo le encontraría algunos piquetes de insecto, o tal vez una reacción alérgica, Bernardo y yo le pedimos que por favor se retirara la camisa de su pijama, para poder atender el problema. Araceli hizo caso, y se quitó esa parte de la ropa. Desde el segundo en que vi lo que mi hija traía en la espalda, no pude evitar retorcerme, al sentir una intensa repulsión mezclada con escalofríos. Pues, a lo largo y ancho de esta, traía remarcada la figura de esa criatura de la que tanto nos estuvo hablando. Era exactamente lo mismo que dibujó en consulta con la psicóloga, una cara de león, rodeada por más de 4 patas de cabra. La expresión de esa cosa era intimidante. Parecía que su intención era la de amenazarnos. Solo hasta que vi tal imagen grabada en la espalda de mi hija, supe que nunca había estado hablando de un amigo imaginario. Pues, ella sola no pudo marcarse la espalda de tal forma. A los pocos minutos de revisarla, la llevé al doctor, para que la examinara. Este dijo que nunca llegó a ver lesiones tan extrañas en otros pacientes. Y mencionó que era como si la imagen estuviera grabada desde adentro de su piel. Como si desde lo interno algo la hubiera dejado marcada a base de rasguños, y por ello era que resaltaba tanto. De vuelta a casa, Araceli acusó a su amigo de ser el causante de tanto daño. ¿Y cómo me dijiste que se llamaba él?, le pregunté, teniendo el celular en mano, lista para buscarlo en internet. Se llama Boer, me respondió. Enseguida busqué aquel nombre, que sonaba tan corto y simple, como para pensar que le pertenecía a algo de verdad. Los resultados que hallé me dejaron estremecida y enfrentando un severo ataque de angustia. Pues, lo que inició con el inquietante pensamiento de un amigo imaginario, se transformó en el amargo descubrimiento de que, por cierto tiempo dejé a mi hija a merced de un demonio real. Boer era su nombre. Investigué entre diccionarios de demonología y entre aforos de fieles creyentes en presencias demoníacas. En cada sitio encontré información similar. Se decía que Boer era un demonio presidente entre los infiernos. Con este se podían acordar pactos para mejorar la salud tanto propia, así como la de un ser querido. A base de ofrendas, adoración y sacrificios, Boer atendía a las súplicas de sus allegados. Aquella demoníaca criatura interesada logró mezclarse en nuestras vidas por medio de la entrada más frágil, Araceli. Y teniendo entendimiento de las cosas, no le quise hacer saber a mi hija que aquello con lo que estaba conviviendo se trataba de un demonio, pues, pensé que eso solo la habría hecho horrorizarse tanto, o incluso peor que yo. A pesar de ello, me habría sentarme a tener una conversación con ella, con respecto a Boer y su presencia en la casa. Lo primero que me comunicó mi hija fue: Boer dice hola. ¿Está aquí ahora?, pregunté. Araceli me contestó que se hallaba presente, justo detrás de mí. Cuando le pedí que me lo describiera, un tanto inquieta, me comentó que era mucho más alto que yo, de colmillos enormes, una melena de león alrededor de su cara,
Y añadió que sus patas de cabra las estaba moviendo con gran inquietud hacia distintas direcciones. Y adentrándonos a un momento aterrador, Araceli miró de forma fija detrás mío, afirmando que Buer quería susurrarme un secreto justo en el oído. Mi ritmo cardíaco se aceleró al punto de hacerme doler el pecho. A pesar de lo complejo que resultaba el aceptar que tenía a un demonio tan cerca, por primera ocasión fui capaz de sentir su horrible presencia. Y aunque no lo pude ver, sentí su cercanía con mi rostro, mientras que todo mi cuerpo se quedaba helado y paralizado. Con un grave susurro, escuché la voz de Buer, así como pude percibir su denso respirar. La niña ya es mía, le alcancé a entender. Basta, lárgate de mi casa, grité. Entonces, mi hija mencionó que se negaba a marcharse, mas pedía que le volviéramos a hacer una evaluación general a la condición de Bernardo. A pesar de que me quise rehusar a hacer caso a las órdenes de un demonio, me acorraló el temor de que algo en verdad devastador nos fuera a pasar por no hacer caso a su reciente petición. Tal y como dictó Buer a mi hija, nos apresuramos a sacarle más estudios a Bernardo. Y sorprendentemente, recibimos la noticia de que el cáncer estaba remitiendo. Por lo rápido en que esto sucedía, los doctores decían que se trataba de la obra de un milagro. Cuando los oía decir gracias a Dios, la sonrisa y la paz en mí se desvanecían, por el recordatorio del pacto que ya no podíamos romper. Después de comprobar por nosotros mismos que el estado de salud de Bernardo iba para mejor, Araceli despertó una mañana siendo alguien diferente. Estaba tiesa sobre la cama, con una sonrisa perversa y los huesos rígidos. No decía una sola palabra, pero emitía gruñidos y nos veía fijamente, como si aquello que la poseía se burlara de nosotros. Luego de buscar la asistencia con sacerdotes, nos negaron el practicarle un exorcismo, pues dijeron que no estaban autorizados y que, además, lo más probable para ellos era que se tratara de algún problema mental. Y no teniendo a nadie más que supiese cómo ayudarnos con el tema, tuvimos que regresar justo al lugar en donde, recordaba, y sin darnos cuenta dio inicio. Tuvimos que ir con aquel señor del puesto extraño en el mercado y comentarle sobre todo lo ocurrido y en qué circunstancias se encontraba nuestra hija. Después de tomar de entre sus figuras una pequeña estatua de Buer, nos explicó que los demonios eran seres demasiado caprichosos, así como peligrosos y posesivos. Dijo que Buer estaba aguardando a ser recibido de la forma en que él lo deseaba, adentro de nuestra casa. Hasta que no nos ofreciéramos a entregarle sangre de sacrificios y pleitesía de forma permanente, no nos devolvería a Araceli. Y lo que era peor, si nos demorábamos en atender sus caprichos, ya no solo la poseería, sino que se la llevaría con él. Por el bien no solo de Araceli, sino de la familia completa, tuve que retirar del altar las figuras católicas para así colocarle su propio altar a Buer, quien ahora nos demandaba adoración y sacrificios. Bernardo y yo sabíamos que ya nada volvería a ser lo mismo, y tendríamos que hacer a Araceli rendirle devoción por el resto de su vida, pues fue ella quien comenzó el contacto y quien selló el pacto. Una vez que dimos la bienvenida a Buer, de forma consciente, Araceli fue regresando en sí misma. Sin embargo, la marca que se le había hecho en la espalda estaba destinada a quedar allí para siempre hasta llevársela a la tumba. Algún día, cuando ella crezca y cuente con más comprensión de las cosas, tendremos que hacerle saber sobre qué es y quién es en realidad su supuesto amigo imaginario. Algún día despertará y tendrá que saber que todo el tiempo ha estado conviviendo con un demonio. Ya no existe la libertad para nosotros. Pues, el demonio encontró la forma de derribar en nosotros las paredes que eran sensibles y ahora somos rehenes de él. Rehenes del pacto de Buer. En el silencio. A cualquiera que se sienta en una soledad total, hay algo que me gustaría decir: no estamos solos, ellos se encuentran mucho más cerca de lo que podemos imaginar. En los años 80, era un joven no bastante solitario.
Por alguna razón, era una persona muy retraída, y tanto era así, que se me diagnosticó con lo que se conoce como fobia social. A la gente que no la padece le resulta fácil saludar a personas en la calle o pedir un pequeño favor a un desconocido. Pero, sin embargo, para nosotros quienes la tenemos, representa un enorme esfuerzo participar en cualquier plática o abrirnos a conocer a gente nueva, pues nos resulta de lo más agobiante a la vez que agotador. Supongo que no me agradaba el contacto con otros por el hecho de sentirme presa de los juicios o incapaz de encajar. Cayéndome como anillo al dedo, por aquella época se pusieron de moda los tableros de la Ouija. Seguramente habrá quienes aún logren recordar esos tiempos en los cuales incluso se llegaban a vender entre las tiendas y farmacias cercanas, como si de un juego de mesa ordinario se tratara. En esos tiempos, encontrarse con un tablero de la Ouija era como lo que hoy es la lotería o las serpientes y escaleras. Una tarde, mientras volvía de haber estado en la preparatoria, me surgió la idea de conseguirme mi propio tablero para averiguar si al menos era capaz de agradarle a los muertos con los que, supuestamente, uno se podía comunicar. La tradición de la Ouija se remontaba por allá de los años 1800, siendo sus empleos más viejos los de antiguos espiritistas y médiums que aseguraban poderse comunicar con los difuntos. En una tienda cualquiera, pude obtener mi propia tabla de la Ouija. Ahora, lo único que me hacía falta era encontrar el tiempo y el espacio para ponerla a prueba. Al llegar a la casa, me di cuenta de que aquello no iba a ser una complicación para mí, pues mis padres a diario se iban a trabajar y no regresaban hasta que ya casi era de noche. Esa misma tarde, al darme cuenta de que la casa se hallaba sola, me apresuré a llevar aquel juego paranormal al escritorio de mi cuarto. En el silencio de la soledad prendí una veladora, para darle un toque mucho más misterioso. Tan solitario y sin supervisión, como ya era de costumbre, me dispuse a jugar solo. Mientras aguardaba a que algo anormal me sucediera, descubrí que me generaba menos temor el tratar de comunicarme con los muertos, que el hecho de sostener una charla frente a un grupo variado de seres vivos. Cerca de 20 minutos, estuve sujetando la pieza que señalaba las respuestas, sin que nada sucediera. Parecía que ni siquiera a los muertos les parecía lo bastante interesante como para quererse comunicar conmigo. Y haciendo el ridículo conmigo mismo, me puse a hablar con el tablero, como si de un objeto consciente se tratara. Le dije que solo estaba en busca de compañía, una que no me hiciera sentir mal o como alguien anormal. Después de decir eso, escuché como si desde afuera de mi cuarto alguien hubiese tratado de girar la perilla de la puerta. Y por extraño que parezca, aquello no me provocó ni siquiera un poco de temor. Pues, más que estar atemorizado, tuve mucha curiosidad por ver qué ocurría, claro, si es que algo en esa casa ocurría. Segundos después, el aburrimiento continuó, pues, desde ese extraño evento, no volvió a suceder nada más. Decepcionado, tomé ese tablero de la Ouija y lo llevé al contenedor de basura que teníamos afuera de la casa. Recién lo tiré, volví adentro para prepararme de comer. Entonces, algo nuevo por fin sucedió. Sin mucha explicación, alrededor de donde estaba comenzó a oler mucho a un perfume de mujer. No era un aroma habitual de percibir, y sin embargo, me pareció lo bastante familiar. No había nadie más en la casa, seguía completamente solo. Pasados los minutos, aquel aroma se intensificó tanto que, de forma obsesiva, me puse a buscar por toda la casa cuál era el causante. Pero, de esta búsqueda no tuve ninguna respuesta. Ese perfume femenino me perseguía, como si alguien caminara detrás de mis pasos. Ese peculiar aroma no desapareció, hasta el momento en que mis padres llegaron a la casa. Y sin obsesionarme tanto con el tema, esa noche me fui a dormir aún sin tener miedo. Me parecía que todo lo que se comentaba en torno al juego de la Ouija no eran más que absurdos alardeos. Sin embargo, aquella forma de pensar se vio cambiada drásticamente a la mañana siguiente.
Una vez que apagué mi alarma y salí de la cama, descubrí que ese mismo tablero que había tirado a la basura en la noche anterior estaba colocado sobre mi escritorio. Y siendo una persona sin un solo amigo o hermano en el mundo, supe que nadie que estuviese vivo se hubiese tomado la molestia de llevarlo hasta mi cuarto para tratar de espantarme. En el caso de mis padres, por la forma de ser tan estricta y amargada de ambos, resultaba imposible imaginar que se dedicaran a jugarme esa clase de bromas. De no ser por mi hora de entrada a clases, me hubiese quedado a jugar por un buen rato, mas era un joven muy cumplido en los estudios, y no me quise permitir un solo 5 por culpa de una tonta tabla con el alfabeto. Más tarde, recién volví de las clases, antes que hacer cualquier otra cosa, subí a mi cuarto y cerré las cortinas para tratar de volver a llamar a las almas difuntas. Hola, mi nombre es Fabián, pronuncié en voz alta. Entonces, por primera vez, el triángulo sobre el tablero se empezó a mover. Hola, ¿cómo estás? Me respondió aquello que moraba del otro lado. Por fin, sentí que lo que estaba haciendo me transmitía un enorme sobresalto. Por el hecho de jugar en soledad, era imposible que el tablero estuviese siendo manipulado por algo que no fuese un alma en pena o un ser externo a mi plano. Más sorprendido que aterrado con lo que estaba sucediendo, le respondí a ese fantasma que en realidad me sentía emocionado por haber descubierto que existía algo más allá de la muerte. El triángulo se continuó moviendo, y el alma con la que me comunicaba explicó: créeme, no es nada lindo continuar aquí. Y lleno de curiosidad, le pregunté si podía conocer cuál era su nombre, a lo que me respondieron con una negativa. Así que, en vista de que no podía saber su nombre, le pregunté si al menos podía saber si estaba hablando con un hombre o una mujer. Pero, el fantasma presente en la habitación me dijo que era una chica de no más de 15 años. En un punto, me percaté de que era yo quien hacía todas las preguntas y ella se comunicaba conmigo como si ya llevara algo de tiempo conociéndome. Nuestra primera plática duró menos de 30 minutos, pues hice una pregunta que mi nueva amiga le molestó que le hiciera. Tomando en cuenta que estaba teniendo contacto con una muerta, no pude contener la curiosidad que me generaba el saber en qué forma había fallecido, así que se lo pregunté. Aunque no existía una forma en que la pudiera ver o escuchar, percibí dentro de ese largo silencio que la pregunta le había molestado. Cuando por fin me quiso contestar, únicamente me pidió que les preguntara a mis padres sobre el pasado de nuestra casa, y sin dejarme oportunidad a despedirme, se marchó, o si no se marchó, al menos sí decidió dejarme de hablar. Tal y como ella me lo aconsejó, apenas tuve la oportunidad, le pregunté a mis padres si conocían acerca del pasado de la casa. Actuando un tanto a la defensiva, los dos me dijeron que no tenían idea, y que la casa estuvo décadas vacía, hasta que nos mudamos a ella cuando yo era un bebé de meses. A pesar de lo ordinaria que fue la pregunta, pude notar un extraño disgusto en ambos desde que se me ocurrió hacerla. Después de la comida, escuchamos cómo en la parte de arriba se azotaron las puertas de nuestros cuartos al mismo tiempo. Papá y mamá se espantaron. Por otra parte, yo supuse que había sido mi nueva amiga quien las azotó, así que volví a subir y me dirigí por segunda ocasión en el día a mi tablero de la Ouija. Aquella noche, aunque ella no me permitió conocer su nombre, me dejó conocer otros aspectos importantes acerca de su persona. Me habló de la música que antes le gustaban, las actividades que le llamaban la atención e inclusive cuál era la comida que más disfrutaba. Y fue entonces que descubrí que ambos compartíamos muchas cosas en común. Resultaba extraño, pero en poco tiempo se ganó mi empatía, así como mi confianza. Después de que le hablara entre susurros acerca de mis problemas para interactuar con otros, le pregunté si existía alguna otra manera en que la pudiera verse manifestar. Entonces, me sugirió que utilizara mi cámara instantánea y sacara algunas fotos. Y a pesar de lo inusual que estaba haciendo todo, no dudé ni un solo segundo de hacerlo, pues me estaba sintiendo cómodo,
incluso con la conciencia de que me hallaba platicando con un alma en pena. Así como ella me lo pidió, tomé cerca de 4 fotos. Y mientras que éstas tomaban claridad, no parecía haber nada anormal en ellas, hasta que, por fin, se mostraron las imágenes con claridad. Con un fuerte dolor de estómago, descubrí que, hasta el fondo de mi cuarto se podía apreciar aquel fantasma. Ella se podía distinguir como una mujer cadavérica, con una piel tan blanca como las hojas de cualquier libreta. A la hora de enfocar más la vista para ver las fotos de cerca, noté que su cara parecía tener cortadas y su expresión era la de alguien que hasta la fecha se encontraba sufriendo. No podía creer que tenía en fotografías la aparición de un fantasma de verdad. Y mientras continuaba revisando las fotografías a detalle, sentí como algo tiró de mi cabello. Aquello me hizo dar un gran brinco en la silla y sentir como si del terror me fuese a desmayar. Por primera vez en demasiados años, estaba sintiendo algo diferente a la tristeza y la apatía, eran el miedo y curiosidad apoderándose de mí. Y aunque quise continuar con la comunicación, ya no volví a recibir ninguna clase de respuesta, por lo que supuse que de nuevo se había ido. En toda esa madrugada, mientras intentaba dormir, llegué a escuchar cómo las puertas de cada cuarto se abrían y cerraban con fuerza. El ruido que hacían al azotarse era tan fuerte que no podía creer que a mis padres ni siquiera los despertara. Cuando el ruido de las puertas azotándose se volvió más repetitivo y molesto para mí, pensé que se trataba de esa extraña mujer difunta a la que apenas estaba conociendo. Y como si se tratara de un llamado, procedí a encender una vela en el escritorio y a sujetar otra vez el triángulo de la ouija. ¿Hay algo que quieras decir?, pregunté. Entonces, de letra en letra, me hizo entender que estaba lista para decirme en qué forma había perdido la vida. Sin embargo, antes de hacerlo me dio una advertencia, y fue la siguiente: apenas sepas más sobre mi muerte, más cambios verás en tu vida. Aunque me pareció una advertencia digna de darle importancia, terminé aceptando, importándome muy poco lo que fuese a pasar. Dicho esto, el triángulo se comenzó a arrastrar con fuerza por sobre la tabla hasta terminar de formar la frase: mis padres lo hicieron. Saber esto hizo que se me helara todo el cuerpo. ¿Por qué lo hicieron?, pregunté. ¿Qué clase de padres acaban con la vida de una hija? Y en respuesta, ella solo dijo que el mundo estaba plagado de personas enfermas. El tema ya no tuvo más desarrollo, pero lo que recién me había revelado me pareció de mucho valor como para entender parte de su situación. Mientras más me dejaba saber de ella, más quería saber sobre el pasado de nuestra casa. Imaginaba que había sido habitada por unos psicópatas y tal vez mis padres la adquirieron a bajo costo por esto mismo. Al preguntar de nueva cuenta sobre el pasado de la casa, mis padres se volvieron a molestar tanto, como si de un insulto hacia ellos se hubiera tratado. Aquella me seguía pareciendo una reacción no bastante exagerada para alguien que solo quería conocer la historia sobre qué ocurrió antes de nuestra llegada. El hecho de que ellos no quisieran hablar de eso e insistieran con que no existía nada por contar, más me hacía creer que en realidad tenían mucho por decir. Ahora, inclusive si estaba en clases, no dejaba de pensar en mi nueva amiga del más allá, mientras me seguía preguntando cosas en torno a su muerte. En una de esas noches de más preguntas y respuestas, se me ocurrió preguntarle si era posible que la soñara, ya que antes escuché que los muertos también se podían manifestar entre sueños. Como respuesta me dijo que sí, aunque aclarándome que no sería para nada agradable. De igual manera, acepté el costo a pagar. Dejando la vela del escritorio encendida, me fui a acostar y me obligué a dejar de pensar para poder alcanzar el estado de sueño que se necesitaba. Entonces, antes de caer profundamente en el sueño, sentí como si una parte del aliento me fuera arrancado. Luego de la desagradable sensación, me adentré al sueño que estuve esperando. Y allí estaba ella, parada frente a mí. Su rostro lucía igual de lastimado que antes. Ahora,
Al poder verle la ropa, noté que la traía manchada desde adentro. ¿Con qué te hicieron eso?, le pregunté, experimentando una clase de sueño consciente. Ella no me dijo nada, solo se limitó a señalar los cuchillos de la cocina. Sentí mucha tristeza por ella. En el sueño, nos encontrábamos adentro de mi casa. De la cocina, la chica se puso a caminar hacia las habitaciones de arriba, así que la seguí. Y conforme más avanzábamos, el piso se comenzaba a ver más y más manchado de rojo. Al poco tiempo, llegamos a mi cuarto. Adentro estaba una pareja bastante extraña. Pensé que se trataba de sus padres. A ninguno de ellos se les podía distinguir la forma del rostro, pues sus caras únicamente se veían como manchones blancos. ¿Por qué no puedo verles las caras? ¿Acaso tratas de protegerlos?, le cuestioné, un tanto molesto. Antes de que pudiera brindarme una respuesta, ambos señores sin forma en el rostro levantaron un cuerpo de la cama. Era el cuerpo de ella, herido y ya estando muerta. Está bien, creo que ahora quisiera despertar, le dije, llenándome de terror. Y a pesar de lo indispuesto que me sentía a seguir mirando, la pesadilla no llegó a su final, hasta que vi a esos señores arrastrar el cuerpo por las escaleras, llevándolo hasta la puerta y de la puerta al patio de la casa. En ese punto, el sueño llegó a su final. Aún estando despierto, el terror no me dejó moverme de la cama por un buen tiempo. A la mañana siguiente, como no tenía clases, decidí empezar a comunicarme con la Ouija desde más temprano. Aquel día, le pregunté a mi amiga si podía continuar sabiendo más acerca de su pasado, utilizando de nuevo el recurso de los sueños, a lo que ella me contestó con un sí. Y sin darme cuenta, mi madre ya llevaba algo de tiempo mirándome desde la entrada del cuarto. Siendo una persona tan creyente en las supersticiones, se mostró por completo en desacuerdo, además que molesta. Tuvimos una pequeña discusión por eso. Ella me ordenó que le entregara el tablero. Mientras tanto, yo trataba de convencerla de que solo se trataba de un inofensivo tablero para pasar el tiempo. Al final, ella consiguió arrebatármela, para después romperla y echarla directo hacia la basura. Y para no hacer que el problema siguiera creciendo, no protesté más. Sin embargo, al pasar de un par de horas salí a una farmacia cercana para conseguirme otra como esa. Esta ya solo la utilizaría por las noches, mientras que ellos se encontraran dormidos. En cuanto a los eventos paranormales, estos siguieron incrementando. Ahora aquel perfume de mujer se percibía por distintas partes de la casa y mis padres parecían notarlo con mucho desagrado y confusión. Al dar la noche, le pedí a la chica sin nombre que me permitiera conocer más pistas a través de otro sueño. Repitiendo lo mismo que en la noche anterior, llegué de nuevo a ese estado consciente entre el sueño. Pero esta vez, ella me llevó al comedor, solo para escuchar una conversación que estaban teniendo sus padres. A ninguno de los dos se les podían distinguir los rostros aún. Entre los dos, parecía que se estaban poniendo de acuerdo para enterrar el cuerpo de su hija. Y por lo que entendí de aquella plática que estaban teniendo, ambos se habían vuelto completamente locos luego de escuchar a un conjunto de voces en la casa que les ordenaron sacrificar a la joven, con tal de nunca más volverlas a escuchar. Después de saber que los motivos de su homicidio resultaron ser tan absurdos e injustificables como eso, no pude evitar llorar en mi sueño, por lo lamentable y tormentosa de la situación. De pronto, la joven me dijo que ya era momento de que la sesión terminara, mas me quise aferrar a quedarme hasta el final. ¿Puedo saber tu nombre?, le pregunté. Por favor, déjame conocer tu nombre. Entonces, de forma súbita, fui obligado por mi mamá a despertar. Ella dijo que ya era demasiado tarde como para que siguiera dormido, siendo que, al mirar la hora, no pasaban de las 8 de la mañana. Por lo que, confundido y molesto por esto último, le dije que ella y papá estaban actuando muy extraño, como si se estuvieran esforzando por mantenerme distraído de algo.
Mi madre solo se siguió de largo, sin decir nada. Adentrándome a un nuevo e inquietante sueño por la noche y en compañía de la joven muerta, seguí escuchando las conversaciones de esos señores. Entonces, descubrí que ambos se dedicaban a trabajos parecidos a los de mis padres. Justo aquí, mi cabeza y mis emociones se volcaron en el más grande ataque de pánico. Escucha, por favor, necesito saber tu nombre, le insistí. Desperté repentinamente y escuché que el triángulo del tablero se estaba moviendo con mucha rapidez. Me levanté de la cama y fui a mi escritorio. Amanda. Mi nombre es Amanda, alcancé a leer. Encuéntrame en el patio, fue lo último que mencionó en la ouija. Y lleno de torpeza, bajé las escaleras hasta que pude salir de la casa al patio, y por más que miré de un lado a otro y alrededor, no pude encontrar nada. Pensando con mayor profundidad en lo que implicaba la frase, sumado a los últimos sueños, mi mente me llevó a pensar en lo peor. De nuestra cochera, terminé sacando una pala, y sin estar seguro de qué era lo que estaba haciendo, o si los motivos eran válidos, me puse a desenterrar la tierra más cercana a la entrada. Recordaba que en ese primer sueño las dos personas habían bajado el cuerpo de Amanda hasta allí. Si encontraba el cuerpo de alguien allí, entonces, perdería mis pocos rastros de fe en la humanidad. De pasar lo contrario, era seguro que les debería una disculpa a mis padres por tanto desastre. Eso era lo peor que podría suceder, en caso de no hallar nada. Luego de estar sacando tierra por más de 20 minutos, llegué hacia algo que se sentía duro, y descubrí que eran huesos de verdad. Desde el instante en que vi el primero de ellos, dejé caer la pala y me volteé para vomitar. ¿Pero qué rayos han hecho?, exclamé, pensando en mis padres. La respuesta final siempre la tuve ante mi cara, día tras día, y año con año. No era una coincidencia que el fantasma de Amanda se hallara atrapado en nuestra casa o que sus padres compartiera semejanzas con los míos, pues siempre se trató del mismo par de padres. Amanda no era una amiga, era mi hermana mayor, a la cual nunca pude conocer ni tener rastros de su existencia, pues nuestros enfermos padres se dedicaron a ocultarla. Ahora todo me parecía cobrar un sentido. Por ejemplo, las viejas manchas de sangre en mi colchón, las cuales siempre me quisieron decir que no eran más que pequeños rastros de una vieja cortada. Ya comprendía por qué a mis padres les molestaba la presencia de una ouija en la casa. Pues existía todo un pasado que no querían que supiera. Sin importarme la visión de un futuro mucho más solitario, o lo anormal que podía parecer el acusar a mis propios padres de asesinos, eso fue lo que hice. Era hora de que las cosas cobraran justicia, así que, mientras estos dormían, tomé el teléfono de la casa y llamé a la policía, luego de dejar expuestos los huesos de mi hermana. Ahora, parece que soy un chico sin familia. Amanda no se ha vuelto a manifestar, desde que recibió una cremación digna. Mis dos padres han sido encerrados y diagnosticados con demencia. Creo que no hay mucho que pueda aconsejar para este final, más que lo siguiente. Consigue una ouija, tal vez haya habido muertes en tu casa, de las cuales aún no te has enterado. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.